geometría, digamos, lo más sencillo son las figuras simples, pero en realidad las figuras simples son las más pregnantes, son las que nosotros consideramos las buenas formas. Por eso es mucho más fácil hablar de la iglesia en Foligno y decir que es un prisma rectangular casi cuadrado, y con eso ya sabemos que estamos definiendo prácticamente el volumen del edificio, o podemos hablar del Panteón y decir que es un cilindro con una cúpula encima que tiene la cúpula a la misma altura que el diámetro, digamos, el espacio tiene la misma altura que el diámetro de la cúpula, y entonces nosotros con muy pocas palabras podemos verbalizar cómo es una determinada arquitectura y cómo es un determinado espacio. Eso, en la historia de la arquitectura, digamos, es una, sobre todo en la historia de la arquitectura contemporánea, es una de las constantes. O sea, usamos muchas veces las figuras más sencillas. Ya es más difícil conseguir que alguien haga algo como lo de Divis, aunque hay cosas hechas con fractales bastante complicadas. ¿Cuáles son los sólidos que se usan en general? ¿Cuáles son los sólidos que nosotros vamos a intentar buscar muchas veces? Son los que se llaman sólidos primarios, que no hay que confundirlos con los sólidos platónicos, que son los sólidos generados a partir del círculo, del cuadrado y del triángulo, el prisma, el cubo, la esfera, el cono, el cilindro. En arquitectura, muchas veces ustedes van a tratar de reconocer cómo se arma la arquitectura a partir de estos sólidos primarios que están, digamos, y de estas figuras pregnantes que se repiten, digamos, en la gran mayoría de la arquitectura. Lo vimos antes, era San Marcos de Venecia, el óculo de San Marcos. Esto es Santa María de la Consolación de Todi, que es una arquitectura hecha así, a través de la idea de la razón, cubos, esferas, círculos, y entonces esta es la vista de la cúpula, que no puede ser más perfecta, o esta otra que es de Tadao Ando, que es la misma que vimos antes para ver el tema de los puntitos, el espacio de la meditación de la UNESCO. O esta otra que es la iglesia de Santo Volto, que también, digamos, en su espacio interior lo que hay es un círculo. El triángulo también ha sido usado en la arquitectura, muchísimo en la arquitectura doméstica. O sea, todo el mundo piensa en una casa y piensa en una casa con un techo y dos aguas, que sería, digamos, como el exterior de la idea del triángulo. En realidad tendría que haber puesto varios frontis acá, que me he olvidado, pero bueno. El triángulo, que es muy, digamos, es totalmente estático cuando descansa sobre uno de sus lados, ¿sí? Sobre la base, como podemos ver en estos dos casos, y que acá debería haber ido la capilla del atardecer. Puse esta porque no encontraba, pero la capilla del atardecer va acá. Sí, estaba buscando otras cosas. Acá obviamente la sensación de inestabilidad es muy grande, y eso es lo que pasa con la capilla esa. El cuadrado, por otra parte, como figura, es una figura también estática y neutra, ¿sí? Que no tiene una dirección concreta, porque tiene dos, o sea, todo no tiene una direccionalidad. Básicamente tiene las medianas y las diagonales, o sea, las medianas son del mismo tamaño. Y fíjense que en este caso da mucho la sensación de tranquilidad, un espacio generado a partir de cuadrados. Fíjense en este caso que tenemos tanto, digamos, lo que sería el retablo, que es el plano, ese cuadrado donde está el crucifijo, como el altar y el ambón. El altar, acuérdense que es el lugar, digamos, para celebrar la misa, y el ambón es aquello que está al costado, que es para hacer la lectura del libro. El altar y el ambón también están generados en base a cuadrados y, por supuesto, digamos, a una estructura que termina siendo, en parte, digamos, como si fuesen cubos adosados. Y si vemos la planta de la iglesia de Juan 23, también es un cuadrado. Este es Bota de nuevo, y este es el techo de
la iglesia de Bota. O sea, también generado en base a cuadrados y donde están marcadas las medianas. Y esto es al margen, o sea, esto para salir un poquito de las iglesias, pero me parecía bien interesante. ¿Ustedes saben jugar al ajedrez? ¿Sí? ¿Alguien juega al ajedrez? ¿Saben cómo son los movimientos, verdad? O sea, los movimientos del peón, el peón mueve hacia adelante, come en diagonal, la torre, digamos, se mueve ortogonalmente, etcétera, etcétera. Bueno, este es un juego de ajedrez clásico. Pero hablando del tema del cuadrado y del cubo, les quiero mostrar un ajedrez que se diseñó en 1924 en la Bauhaus, hecho todas las piezas en base a cubos y esferas, en realidad. ¿Cómo diseñó? Lo único que no le salió muy bien fue el peón, pero diseña el tema de las piezas de ajedrez a partir de sólido platónico, o en realidad el sólido platónico es el cubo, pero que también es un sólido primario. O sea, a partir de sólidos primarios sería, porque está la esfera, que no es un sólido platónico, es un sólido primario, y se hace a partir del tema del cubo y la esfera, diseña todos los elementos del juego de ajedrez. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Cómo puede ser? Realiza dos operaciones, ¿no? O sea, algunas cosas las superpone y otras cosas las sustrae. O sea, corta algunas partes y otras y se los voy a mostrar porque ya que estamos en esta, este es el juego. Fíjense, los peones son chiquitos, cuadraditos pero chiquitos. Estas son las torres, estos son los caballos, alfiles. Este es el rey y esta es la reina. ¿Por qué la reina tiene una esfera y el rey tiene un cuadrado girado? Por los movimientos. Los dos se pueden mover en todas las direcciones, ¿sí? Pero la reina tiene posibilidad, autonomía de ir a cualquier distancia. Entonces tiene más direccionalidad, digamos, más autonomía direccional que el rey. Entonces por eso la reina tiene la esfera y el rey tiene el cubo. Y esta sería en realidad la generación. O sea, tenemos el peón, la torre, el caballo, que para mi gusto es la mejor de las figuras, porque el caballo es un cubo al cual se le ha sustraído dos cubos, digamos dos cubos más pequeños, y entonces uno en cualquiera de las caras que lo vea, sí, fíjense acá se lo ve, ¿no? O sea, en cualquier lado que se vea este cubo, en realidad, o sea, uno dice cubo por esa constancia, esa tendencia al completamiento que tenemos, digamos, pero en cualquier dirección que uno lo vea, uno ve una L. ¿Y cómo se mueve el caballo? Como una L. Es una L, digamos, que no es una L larga, es una L corta, pero es una L. Y el alfil se logra, digamos, cortando, ¿sí? Interceptando y sustrayendo otros prismas para generar la diagonal. Bueno, realmente a mí me parecía una preciosura y entonces ya que estábamos hablando de geometría, mostramos el tema del ajedrez. Por otro lado, hablando de figuras, hay un montón de figuras que no vamos a desarrollar ahora, pero que sí es conveniente que cuando ustedes hagan el análisis lo vean, y que son las figuras que se eligen por cuestiones simbólicas. O sea, nosotros hemos hablado de cuadrado, de círculo y de triángulo, de cubo, de prismas, de cono, pero hay figuras, y sobre todo en la arquitectura religiosa, que tienen simbologías particulares. Por ejemplo, ¿esto qué parece? ¿Qué parece? Un pescado parece, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el pez, en realidad, es un símbolo importante en la liturgia cristiana, ¿sí? Y el otro símbolo importante es la barca. O sea, la idea de que es una barca en donde se conduce a la cristiandad a través de los mares, digamos, tempestuosos,
es una idea, digamos, fundamental dentro de la cristiandad, entonces en la liturgia. Entonces ustedes van a encontrar varias, digamos, relaciones con las figuras de la barca. Después hay otras como el octógono. El octógono, como habíamos visto, es el tema del... el octógono, digamos, lo que simboliza es el día después del séptimo día y simboliza la eternidad. Y en general todos los baptisterios se hacían a partir de octógonos.